Bueno, pues ahí estamos. Bienvenidos y bienvenidas a nuestro estudio de la Parashá. Esta semana vamos a estudiar Parashat Vayeshev. Bien, vamos a hacer el estudio para la Refuah Shelema de Moshe Bar Shemuel, de Efraim Bar Moshe, de Yosef Bar Menachem y de Efraim Ben Abraham, Daniel Ben Rosa y Jacob Bar Isaac Bar Jacob. ¿Sí? Que nuestro estudio sea para el mérito de su refuá. Muy bien, vamos a comenzar. Estáis invitadas, particularmente tú. Particularmente tú. Muy bien. Ok. Sí, están a tope. Muy bien. Vamos a comenzar con una idea. Si no vamos a entrar directamente en la parasha. Vamos a comenzar con una idea que, que yo creo que es importante comprender y que puede ser realmente algo que nos cambie la vida e incluso que nos salve la vida. Yo pienso que las personas viven en un sentimiento constante o bastante frecuente de culpa, ¿sí? Y en parte creo que está condicionado por la visión católica, vamos a decir, del mundo, ¿no? Donde se incita mucho a la culpa y al fustigamiento, etc. Y junto con la culpa está el sentimiento de control. Es decir, para trabajar mi culpa, ¿qué busco? Busco tener control. ¿Bien? Son dos cosas que son muy humanas, vamos a decir, pero que son también muy, muy peligrosas. Nosotros tenemos la obligación de pasar y de convertir esos dos sentimientos, ¿sí? Esa culpa y esa búsqueda de control a dos sentimientos sustitutorios que serían responsabilidad y bitajón y seguridad en Hashem. Y transportar la culpa y la búsqueda de control en responsabilidad y confianza. Bien. A Harayut, la responsabilidad nos lleva a qué? A anularnos ante el concepto de emuná y bitajón, de la fe y la confianza. Si profundizamos en esto, una persona que sabe vivir con un entendimiento y asumiendo que todo el mundo fue creado para mí, el mundo entero, ¿por qué lo creó Dios? Lo creó solamente para mí. Entonces, ¿cuál es la consecuencia? Que comienza a vivir con la responsabilidad de esto y con la confianza en Hashem, de que todo lo que ocurre es porque el mundo fue creado para mí. Y si ocurre algo es porque yo lo necesito. Es un paso que está donde está. ¿Qué? El mundo fue creado para. No es un pasú que está. Sí. Muy bien. Adam, una persona que vive con culpa y con búsqueda de control, no solamente no entiende que esto sea correcto, sino que además esa búsqueda de control y de justificación incluso pueden ser peligrosas para él. Y en realidad esto es algo que marca la vida de la persona. Fijaos que desde el principio del libro de Bereshit, nosotros nos encontramos a Caín, por ejemplo. Caín mata a Abel, su hermano. Y una de las cosas que ocurren es que él de repente tiene una conversación de psicoanálisis con Dios. ¿Sí? Esa conversación ocurre antes de que lo mate a Abel. ¿Sí? Y otra conversación después. ¿Qué es lo que pasa?
antes de que Caín mate a Abel, Akadosh Baruj Hu conversa con él, una conversación muy larga, y sobre la responsabilidad y la confianza. Dice, Aloim tetiv seet, vein lo tetiv leveta hatar robetz, veleja teshukato vata timsholbo. Es decir, cuando Caín ve que Hashem acepta la ofrenda de Abel y no la suya, Caín se enfada. Entonces Hashem, ¿qué le dice? ¿Qué te enfadas? ¿Tú no me has hecho una ofrenda? Si me parece bien, bien. Y si no, pues trata de cambiar. Trata de buscar la forma de. ¿Pero por qué te enfadas? ¿No? Tú tuviste la iniciativa. Es más, fue Caín el que empezó. Caín fue el que dio el primer paso. Y Abel le copió. Ahora, Abel le salió bien porque Dios le aceptó su ofrenda. Y a Caín no. ¿Y entonces qué dice Caín? Dice, ¿cómo? ¿No? ¿Con quién se enfada? Con Dios. ¿Con quién se debería haber enfadado? Con él mismo. ¿Qué le dice Dios? Dice, mira, si me quieres hacer una ofrenda, pues espera, a lo mejor no me gusta, ¿no? Y si no me gusta, pues trata de ver cómo hacer que me guste. ¿Bien? Caín mata a Abel. Y cuando Dios viene y le pregunta, ¿dónde está Abel, tu hermano? Él no responde como Adán, su padre, después de que le preguntó Dios, ¿dónde estás? Dice Ayeka. Ayeka. Le dice Ayeka. No, él no. Caín no dice, o sea, Dios no le dice Ayeka. Dice, Hebel ajija, ¿dónde está Hebel tu hermano? ¿Qué responde? ¿Qué le responde Adán a Dios? ¿Dónde estás? ¿Qué le responde Adán a Dios? Quillareti, porque tuve miedo, porque esto es así y así, porque pasó esto, ¿sí? Pero ¿qué le dice Caín a Dios con todo el descaro del mundo? Lo yadati, no lo sé. Yo no sé dónde está Hebel. ¿Acaso soy el guardián de mi hermano? Sí, era para darle emoción. Nuestros sabios nos explican esto de una manera muy punzante. ¿Qué quiere decir? Caín, ¿tú no sabes dónde está? Si tú mismo lo mataste, ¿qué es? Yo no fui, yo no sabía, yo no soy culpable, ¿sí? Yo no quise matarlo, pero ocurrió así. De repente me entró la vena y lo maté. Hasta que Caín mató a Abel. ¿Alguien había matado a otra persona? No, es el primer homicidio de la historia, ¿verdad? ¿Cómo sabía Caín que si golpeaba a Abel le iba a matar? No lo sabía. Me lo encontré, ocurrió así, ¿qué culpa tengo yo? ¿Sí? Bueno, no fui yo. Tú eres el culpable de Dios. Tú hiciste que seamos mortales. O sea, tú hiciste que si yo te pego un golpe en la cabeza con una piedra, la gente se muera. Podías habernos hecho que no nos muriésemos. Bien. Es más, tú eres culpable ¿por qué? Porque tú no recibiste mi ofrenda. Si hubieses recibido mi ofrenda, yo no me habría enfadado y no me habría sentido envidia de Abel y no lo habría matado. Yo soy el primer asesino de la historia y no sabía que esto podría pasar. No tenía ejemplos anteriores. No lo sabía. Lo yadati. Sobre las palabras, ¿acaso yo soy el guardián de mi hermano? Dicen nuestros sabios, que le dijo Caín, es decir, Caín le está diciendo a Dios, tú dijiste yo soy Hashem tu Dios que te sacó de Egipto, ¿tú lo vas a decir en los 10 mandamientos? ¿Y dónde estabas protegiendo a mi hermano? Tenías que haberte ocupado. Perfecto, pero la Torá es anterior al mundo, ¿sí? Es decir, Caín sabe que, que Hashem se manifiesta como el Dios del mundo, del universo.
¿Tú eres el Dios del universo? Sí, pero los que dicen no matarás. ¿Sí? Ok. Pues bueno, Pero ¿sabes qué? Tú me estás preguntando dónde está tu hermano, ¿sí? ¿Acaso yo soy el que tiene que guardarlo? Tú tenías que guardarlo. ¿Bien? En otras palabras, no es mi culpa. Y entonces le habla Dios a Caín y le dice, Maasita, ¿qué es lo que has hecho? Kol de mea hijas o aquí me mi nada más. La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Sí? La pregunta es, si tú eres culpable, la pregunta no es si tú eres culpable o no. ¿Sí? La pregunta es si tú aceptas la responsabilidad entera de lo que hiciste o no. Yo no te pregunté si le mataste o no. Yo sé que le mataste. ¿Sí? Cuando yo te pregunto dónde está Caín, estoy preguntando, ¿aceptas lo que has hecho o no lo aceptas? Si tú aceptas la responsabilidad, ok, vamos a construir. ¿Eh? La intención no cuenta. La intención cuenta, la intención no cuenta. Lo que cuenta es cómo tú asumes lo que has hecho. No con qué intención le ¿Cómo asumes la Yo consecuencia? lo grabo y. Pero. Ujú, Eso Najón. no vale. Es tan simple como en las leyes Ahora. y en la Torá. ¿Sí? Una persona que transgrede Shabbat por inadvertencia, una persona que transgrede Shabbat con conocimiento y advertencia. No es el mismo tipo de castigo, por así decirlo. Pero las dos tienen reparación. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no hay culpa. No. Cuenta para saber cómo reparar. Porque lo que estropeas, por así decirlo, entre comillas, de una manera o de la otra, no es lo mismo. Bien. Si aceptas la responsabilidad, adelante, vamos a construir sobre ello. ¿Sí? Es constructivo, es creativo. A lo mejor realmente no eres culpable. ¿Sí? Es decir, a veces un niño se culpa a sí mismo. Es importante y bueno que él tome responsabilidad sobre sus actos, sobre sus transgresiones, pero es malo que él se mantenga con el sentimiento de culpa. Pero cuando reprendemos a un niño por haber hecho algo mal, no tenemos que crearle un sentimiento de culpa. Tenemos que crearle la necesidad de tomar la responsabilidad de lo que ha hecho. Cambia totalmente el mundo de ese niño. ¿Sí? ¿Por qué? Porque en el mundo en el cual vivimos, la culpa pesa mucho. La culpa es una carga que puede llevar incluso a la gente a acabar con su vida por sentimiento de culpa únicamente. Ese sentimiento de culpa que hablaste al principio no es nada parecido al sentimiento de culpa que no lo tiene y no tiene nada que ver. No lo tiene. Porque Caín lo que hace es echar la culpa a otro. Pero no es ese sentimiento de culpa que pesa. No tiene que ver. ¿Y por qué le echa la culpa al otro? Quiere quedarse Porque no se la quiere quedar él. Pero Claro, pesa mucho. de ahí nace esa justificación. La justificación es la herramienta que tenemos contra la culpa. ¿Pero por qué? Porque consideramos la culpa como una carga pesada. Si consideramos la culpa como una posibilidad de cambiar hacia la responsabilidad, entonces aceptámosla, ¿sí? Vamos a ver. Eh, seguimos por aquí. Nosotros vivimos en un mundo en el que todo el tiempo nosotros estamos buscando culpables de todo, ¿sí? ¿Quién tiene la culpa de? Es, sí, realmente es un deporte nacional, ¿sí? Ahora mismo en Israel están juzgando a Netanyahu, ¿sí? A ver quién tiene la culpa, ¿sí?
no cambia para nada si está vivo, si está muerta la persona. Lo importante que es encontrar un culpable de algo. Cuando yo encuentro a alguien culpable, entonces yo de manera tarbutit, por mi cultura, ¿sí? Cultura, entonces nos da un sentimiento bueno de decir, bueno, alguien tiene culpa de esto, ¿sí? ¿Por qué ocurre esto así? Hay alguien que es culpable de ello. ¿Qué es lo que nos lleva entonces a buscar culpables? Nosotros sabemos que en realidad es una tontería. ¿Qué es lo que hay ahí? Vamos a ver. Es más, si el culpable es una persona que además es importante, entonces estamos más tranquilos todavía, ¿no? Muy bien. El antítesis de la culpa, que se convierte en desolación, perdón. ¿Por qué? Porque si analizamos la palabra culpa en hebreo, asham, ¿sí? Viene de la palabra shemamá. Shemamá es algo que está totalmente desolado, arrasado. ¿Por qué? Porque la culpa te arrasa y después no tienes cómo reconstruir. Entonces, ¿cuál es la antítesis? Es el hecho de tomar y darse cuenta de que por causa mía fue creado el mundo. También esto viene a decir que todo, Biglal, Shakol Biglal, אבל לא מובן שלשמה הלקאה perdón. Es decir, lo que viene a decir aquí es, ok, si yo tomo conciencia de que para mí fue creado el mundo, por causa de mí fue creado el mundo, entonces ¿yo qué estoy dando? Estoy dando un asiento, un cimiento sobre el cual Dios puede construir sobre mí. ¿Sí? Y por lo tanto, como yo estoy en la base, Yesh li Harayut, tengo una responsabilidad. ¿Bien? Entonces, ¿qué tenemos? Ashma ve Shlita, culpa y control frente al concepto de Aharayut y Bitajón. Responsabilidad y confianza. ¿Qué es lo que nos dice el control? El control es un acercamiento del mundo, es una visión del mundo que me ve a mí mismo como el centro de todo. Yo controlo, yo domino. Si yo no arreglo esto hoy, entonces mañana cerramos, ya no hay. Si no me ocupo de esto hoy, mañana no vamos a poder seguir adelante. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo tengo el control. Y si hasta mañana Akadosh Baruj Hu decide que no me levante mañana, entonces acabó el mundo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Sí? Si todo depende de mí porque yo tengo el control y yo soy el que lo puede salvar esta situación, si mañana Akadosh Baruj Hu decide que no está aquí, entonces ¿qué? Sí, pero el control lo lleva el otro y te crea confianza. Es que otro, no te puedes llevar tú. Yo puedo llevar yo el control, pero lo puedo transformar en confianza si tú. Yo confío, tú. Pero a fin de cuentas, ¿No? ¿de quién depende ese control? De alguien. La diferencia está en que cuando nosotros hacemos depender ese control, de arriba. A eso se refiere. ¿Bien? Pero nos dicen nuestros sabios, por otro lado, dice, Shlita, control, nos dice que puedes controlar tu instinto. ¿Sí? Pero por otro lado, nuestros sabios nos dicen, ¿sí? Que en Adam Nitzol, mi Yetzer, Harrabe Joliom, que una persona no se puede salvar de su instinto todos los días. ¿Cuánto puedes retener tu instinto? ¿Sí? Un día, 2 días, 3 días.
¿Sí? Es el famoso chiste del gato amaestrado. ¿No? ¿Lo conté alguna vez? No. Ahora si lo cuento está mal porque va a quedar grabado y ya no lo voy a poder repetir más. Así que no lo cuento, no, sí lo voy a contar. De un cura y un rabino que se apuestan. Dicen, te apuesto, le dice el cura, te apuesto que yo puedo domesticar al gato para que sea como un ser humano. Sí lo conté, ¿verdad? Porque a lo Y mejor- entonces se apuestan una cantidad de dinero, 6 meses, al cabo de 6 meses llega el rabino a la casa del cura, le abre la puerta, llama a la puerta, le abre el gato, vestido con traje de mayordomo, dice, ¿me permite su abrigo, por favor? Y él está impresionado, ¿no? Dice, wow, ¿qué trabajo has hecho? Impresionante. Bien, se va a sentar, le mueve la silla, le sienta, ¿sí? Y el otro ya está empezando a decir, wow, este me va a empezar a pagar, ¿sí? Y he ganado la apuesta. Y entonces, ¿qué pasa de repente? Que cuando le trae el primer plato, ¿sí? La bandeja con la campana así cubierta, tal, no sé qué, discretamente coge el rabino, le mete un ratoncito por debajo de la campana y cuando se quita la campana, el gato, ¿qué es lo que ve? Un ratón. El ratón, ¿sí? Y ahí ni traje de mayordomo, ni mantel, ni silla, ni tal, suelta todo y empieza a correr detrás del ratón. ¿Por qué? Porque tú puedes amaestrar, ¿sí? Tratar de amaestrar a un animal, pero al fin de cuentas es un animal. ¿Bien? Entonces, el ser humano, como sabemos, tenemos una parte animal, ¿sí? Y ese es el instinto, lo que hace es despertar nuestra parte animal para que hagamos lo que no tenemos que hacer. Entonces, ¿qué? ¿Cuánto puedes controlar ese instinto? ¿Cuánto lo puedes amaestrar? Va a llegar un momento en el que vaya a explotar. ¿Y entonces qué hacemos nosotros? Mis parelim, le pedimos, le rezamos a Dios para que nos deje dominar el Yetzer Hara. Betatzilenu mi Yetzer Hara, lo decimos todas las mañanas. Entonces, ¿qué pasa si quitas a Kadosh Baruj Hu de ahí, de la imagen? Que al final es tu instinto el que te va a dominar a ti. ¿Sí? Entonces, ¿la diferencia cuál es? La diferencia más importante que es que en la visión de lo que nosotros estamos viendo hoy, ¿sí? Si yo no controlo, entonces yo soy culpable. Y si yo soy culpable, entonces, ¿qué es lo que valgo yo? Nada. En lugar de culpa y control, los dos sentimientos que, que son dos sentimientos que nacen del ego de la persona, vamos a buscar entonces los otros dos cosas que son la ajarayut y el bitajón, es decir, la responsabilidad y la confianza, que son dos sentimientos que nacen de la humildad de la persona. ¿Sí? Y entonces, y así nos convertimos en ¿qué? En Veiné Hashem Nitzabalad, que Hashem estaba apoyado firmemente sobre él. ¿Por qué? Porque damos la posibilidad de que Dios construya sobre nosotros. Nosotros decimos todas las mañanas, Modean y Lefaneja, ¿verdad? Te agradezco, Dios, que me devolviste el alma con tu bondad. Rabá emunateja, mucha es tu emuná, tu fe. ¿Quién tiene fe? Las palabras son las palabras. Lo que nosotros decimos todos los días es que Hashem todas las mañanas pone su fe en nosotros, porque por eso nos devuelve el alma. ¿Sí? Porque Él sabe lo que hicimos ayer, lo que vamos a hacer hoy, lo que vamos a hacer dentro de un año, y sin embargo viene y nos dice, te doy otra oportunidad para que hoy tomes la responsabilidad de tus acciones y así podemos empezar a construir. Bien. Y entonces, esto en realidad es un fundamento básico, simple, pero que no siempre nos damos cuenta de ello. Adán, el primer hombre, fue expulsado del Gan Eden, no porque comió del árbol, no es porque comió del fruto. Eh, es un buen argumento para otras fes, otras religiones que dicen, no, es la culpa de haber comido del árbol. ¿Sí? La culpa, ¿sí? ¿Cómo lo llaman? El pecado original. ¿De dónde nace eso del pecado original? ¿Sí? El Adán Rishon, el primer hombre,
El primer hombre fue expulsado del Gan Eden porque no tomó sobre sí mismo la responsabilidad y no le pidió a Dios suficiente que le ayude a asumir su responsabilidad. ¿Qué pasó? Él se esconde, ¿sí? ¿Qué hace? Se esconde, ¿qué quiere decir? Esconde su ego, ¿sí? Porque si yo me escondo, ¿qué quiere decir? ¿Que no me vas a ver, Dios? ¿Pasa por la cabeza de alguien que si me escondo, Dios no me ve? ¿Tiene sentido? ¿Bien? Es como si yo estuviese diciendo que Hashem y yo somos dos realidades separadas. Yo puedo hacer algo sin que Hashem sepa lo que estoy haciendo. Pero en realidad, Hashem y yo somos uno. ¿Por qué? Porque Dios me creó a su imagen y semejanza. Y Hashem sabe todo lo que pasa en el mundo, y sabe todo lo que ocurre en cada instante, y sabe lo que pienso, y sabe lo que... Entonces, el hecho de esconderse quiere decir que yo estoy tomando un papel y una posición como si dijese, yo soy uno y Dios es otro. Es decir, me estoy creando mi sistema de control, estoy controlando, estoy creando un control sobre la situación en la cual yo puedo escaparme de lo que he hecho. ¿Por qué? Porque tengo culpa. Pero en realidad, la persona que piensa así es un poco peligroso. ¿Sí? Areatalo Yahol, Leitjabé, tú no te puedes esconder de Dios. ¿Por qué entonces necesitas esconderte? ¿Qué pasó finalmente? ¿Pecaste? ¿Sí? ¿Qué hiciste? ¿Pecaste? Entonces tomas la responsabilidad sobre lo que hiciste, nada más. ¿Sí? Dios no te dijo, no te dijo por qué pecaste. Es más, Akadosh Baruj Hu no dijo que si pecas te voy a echar del Gan Eden. No es lo que le dijo Dios a Adán y a Jabá. Él le pregunta, ¿qué hiciste? Solamente eso. Es más, incluso le hace un test americano, respuesta americana. ¿Qué hiciste? No le está pidiendo que haga una disertación, que dé una respuesta desarrollada. Le dice, ¿acaso comiste del árbol que te dije que no comas? A, sí, B, no. Solamente tenía que marcar la respuesta correcta. ¿Sí? Pero vamos a ver, ¿sí? La genialidad de la respuesta de Adán. ¿Sí? Y entonces ahí vamos a entender qué es la culpa. Y qué es el control. Y cómo todo lleva al abandono, dice aquí. La respuesta más simple, ¿cuál hubiese sido? ¿Acaso comiste del árbol que te dije que no comas? Sí, comí. ¿Sí? La respuesta, Hatzufá, descarada, ¿sí? Que si lo hubiese respondido, a lo mejor no se habría quedado en el Gan Eden. Decir, sí, pero yo no soy culpable, no es mi culpa. Es decir, ¿qué es lo que respondió Adán? No es mi culpa. ¿Sí? Kaj Aharayut toma responsabilidad sobre lo que has hecho. Y eso es lo que Dios le dice a Caín. ¿Sí? ¿Qué le dice? Toma responsabilidad, vas a errar de un lado a otro en la tierra. ¿Sí? Si tomas tu responsabilidad sobre lo que has hecho, todo va a estar bien. ¿Pero qué le respondió Adán Arishon a Dios? La mujer que tú me diste, ella me dio del árbol y comí. ¿Qué mujer? ¿Sí? ¿Comiste a la mujer? ¿Qué comiste? No entiendo. ¿Sí? ¿La mujer es culpable de esto? Bien. Ahora, Adán entra en ese recorrido de lo que es la culpa. ¿Sí? Y no es por casualidad que la mujer sea culpable, sino que, como la mujer es culpable, a fin de cuentas, ¿quién es culpable? Tú, Hashem, porque tú me diste a la mujer, tú la pusiste conmigo.
Atá, Natalia, tú me la diste. Es tu culpa. Y sigue. ¿Sí? Ella me dio del árbol. ¿Sí? Ella me dio del árbol. Ok. Concretamente, ¿comiste o no comiste? No, responde. ¿Sí? ¿Qué hiciste? La mujer que tú me diste, ella me dio baujel. ¿Y cómo? No dice baujal, no dice comí. Dice ¿y cómo? ¿Qué es cómo? Presente. Presente. Si me volviese a dar hoy, vuelvo a comer. ¿Sí? Y seguiría siendo la culpa de ¿Y ella. por qué? Porque siempre la culpa va a ser suya. ¿Sí? No busques en mí. Comer no está mal. Ah, pero yo te dije que no comas. No, pero si me pusiste a la mujer aquí pues ya está, como. Sí. ¿No? Ajalti, ogel, veamshir lejol. Comí, como y seguiré comiendo todo lo que me des, no hay problema. En lisi cuipo, no tengo nada que hacer aquí. ¿Sí? ¿Qué es lo que quieres de mí? Ya está, ¿qué es lo que quieres de mí? ¿Bien? Porque cuando tú entras en este circuito de la culpa, entonces cuando tú culpas a otro, tú piensas que tú estás en control. Claro. Que es lo que dijo antes Sandra. ¿Sí? Yo puedo confiar en que el otro tenga el control. ¿Sí? ¿Por qué? Porque si uno de los dos tiene el control, entonces la culpa pasa al otro. Muy bien. Entonces, ¿qué? Perdí el control, ¿por qué? ¿Por qué perdí el control y comí? Que Aisha, porque la mujer. ¿Sí? Ella es su culpa. La culpa de que perdí el control de la situación es porque tú me pusiste a la mujer. Y ahora, ¿sí? Tú pierdes totalmente la perspectiva y entonces ya te dejas llevar. Y quién sabe a dónde puedes llegar desde ahí. Por eso es peligroso. La responsabilidad nos dice, requiere, perdón, conocer nuestras debilidades. Saber lo que es ser un ser humano. Bitajón, confianza, nos habla de conocer el hecho de saber anularse frente a lo que es infinito que es Hashem. ¿Sí? Es decir, la culpa, en contrapartida está la harayut, la responsabilidad, y la búsqueda de control es el ponerse en manos de Dios y decir, ok, dejemos que el piloto pilote, ¿sí? Tú te subes a un avión, ¿sí? Tú controlas en manos de quién te pones, del piloto, ¿sí? Le conoces, sabes lo que hizo la noche anterior, ¿sí? Pero te subes al avión y vuelas, ¿sí? Entonces nosotros venimos al mundo, ¿sí? Y queremos tener nosotros el control del mundo, ¿sí? ¿Cuántos mundos has hecho tú? ¿Cuántos mundos has creado tú? ¿Sí? ¿Has hecho un curso de Dios para saber dirigir el mundo? No. ¿Se entiende lo que quiero decir, no? Pero ¿por qué no llamas estar en control? Eso se llama soltar, entonces. No. Nosotros buscamos el control y lo que deberíamos hacer es soltar. La responsabilidad y la que culpa y haber perdido el control después de que pasa. Pero no es solamente por prevenir. No. Porque lo que te está diciendo aquí, Tú te sientes culpa después. pero la responsabilidad, dijimos, es conocer y entender que somos seres humanos. Quiere decir que el error es natural en nosotros. Va a ocurrir. Ahora, tú puedes coger y cargar con culpa o tomar la responsabilidad. ¿Te acuerdas en el plan de Pedro Barujú? Él sabía que podían elegir de caerse. Es como nos creó Dios. Adán y Jabá Najón, sabía perfectamente que el muy plan bien. podía irse. Nosotros decimos un versículo que dice, Adam ubeema toshia Hashem. Adam, al ser humano y al animal, salva a Dios. ¿Sí? Y Shuateja kivite Hashem. En tu salvación tenemos confianza a Dios. Dice, no habla de
un hombre y un animal. No habla de un hombre y un gato, un hombre y un perro. Habla solamente del hombre. Habla del hombre y de su parte animal. ¿Qué quiere decir? Dice, cuando tú tomas conciencia que tu espíritu, o sea, tu parte de hombre, ¿sí?, se eleva cuando tomas conciencia de tu parte animal, entonces te puedes elevar. Pero si tú dejas tu parte animal dormida, entonces estás dormido y no te vas a poder elevar. O sea, Porque es no tu que parte humana. No te haces La parte consciente humana, de que tú tienes una parte animal. sí, tiene que sí. ser La consciente. parte animal es lo que llamamos el ser humano Sí. y la parte espiritual es nuestro lado divino. Bien, a eso me refiero. Bien. Sí, sí. Dice exactamente aquí las palabras, dice, "Hayediah shel Adam shehu behemá", el tomar conciencia, cuando la persona toma conciencia que tiene una parte animal, es lo que le permite a él subir y elevarse. Dice, y Dios hizo al hombre yashar. ¿Qué quiere decir? Adam hu Eloquí. El ser humano es divino. ¿Sí? Es en Sofí, es infinito, el alma es infinita. Por lo tanto, cuando tomamos conciencia de eso, Hashem Nitzabalav, Dios puede reposar sobre nosotros y construir. Me recuerda un comentario de Shabbat sobre Jacob cuando está escrito que envía sus ángeles. No me acuerdo si es Rashi o no me acuerdo, que dice que envió su Yetzirah y su Yetzirator. Mm, Y un comentario dice, ¿cómo es que ha enviado su Yetzirah y su Yetzirator? Dice, porque él había llegado al nivel que su Yetzirator controlaba su Yetzirah, es decir, que su parte espiritual controlaba su parte animal. Puedes decir, quédate a la puerta, no te quiero, pero igual cada vez que va a querer entrar el Yetzirah, lo va a intentar. Él llegó al nivel que su Yetzirator sabía controlar su Yetzirah y el Yetzirah se transformó como un aliado de Jacob y los envió los dos a enfrentarse con esta. uh-huh. O sea que, Dice, este proceso en el que aceptas tu parte animal como el medio que tienes para poder elevar tu parte espiritual, puede tomar tiempo y puede llevar toda una vida. Bien. Entonces, es aquí donde llegamos a la parashá de esta semana. bueno, la parte animal es el instinto que hablábamos antes. La parte animal quiere Porque decir tiene instinto. seguro, pero ¿por qué? Entonces, quiere decir que ahí hablábamos del pérdida de control, de que nos controla, o sea, y ahora estamos hablando de que cuando reconozcamos esa parte animal, podemos ya elevarnos. O sea, es un poco... Muy bien. ¿Qué es la parte animal y qué es el instinto? ¿Sí? Nuestro alma, nuestra parte divina, ¿necesita comer? No. ¿Necesita dormir? Pero no comí. ¿Necesita dormir? No necesita dormir. No, ¿Necesita reproducirse? No, ¿verdad? ¿El cuerpo necesita comer? Sí. ¿Necesita dormir? Sí. ¿Necesita hacer sus necesidades? Sí. esa es la parte... Bien. Ahora, el cuerpo, ¿por qué necesita comer? Por instinto. ¿Sí? Pues tú tienes la necesidad, tú tienes que tomar conciencia de que tu cuerpo, sin tu cuerpo tú no puedes elevar, porque tu alma no puede hacer nada aquí. Pero lo que sí puedes hacer es coger y ese instinto que es comer, convertirlo en algo espiritual a través de, por ejemplo, decir la veraja. Entonces, lo que hace que tu instinto se apacigüe, te ayuda a elevarte también. Entendí. Es como una muñeca rusa. Es el alma tal y dentro está la parte. Creo que alguien escribió algo en... Muy bien. Entonces seguimos. Entonces,
dice, y aquí es donde enganchamos con la parasha. Bien, todo esto era la introducción solamente. Todo esto que estamos diciendo es la historia de Yosef y sus hermanos. Para ser más puntuales, sí, tenemos la historia de 5 protagonistas en toda esta historia, no menos de ellos, y 6 actores secundarios. Y todos están sobre el escenario. Aparte de ellos, el otro héroe de la historia, que es Jacob, se encuentra en el backstage, sí, por ahí detrás. El escenario, en ese escenario entra Kadosh Baruj Hu todo el tiempo. Y lo suman, ¿sí? Dicen que cuando se reunieron los hermanos para decir qué hacer con Yosef, si matarlo o no, ¿cuántos hermanos eran? No, tenemos No tenemos 11, ¿verdad? Yosef no. Benjamín tampoco. ¿Sí? Tenemos 9 ahí. Dicen, no tenemos minyan. Dice, bueno, pero Shejinah cuenta como minyan. Dios, cuando lo quieren, lo meten en la escena, ¿sí? Lo juntan para el minyan, ¿sí? Lo juntan para tomar las decisiones de si tirarlo al pozo, si matarlo, ¿Y ¿sí? cómo saben que está? No lo saben. Son los hijos de Jacob, no son cualquiera. Cuando recibimos golpes, ¿qué decimos? ¿Qué nos hizo Dios? ¿Sí? Cuando reciben ellos golpes, ¿sí? Hablamos todavía de los hijos de los hermanos de Dios. ¿Sí? Cuando les va mal, mira lo que nos ha dicho Dios cuando van a Egipto y que toman a Shimón, se lo llevan. ¿Sí? Sí. Eso es Pero, Pshat. vale, pero es contradictorio con lo que acabas de decir. Si son Espérate. Pero justamente es lo que estoy diciendo. Es justamente lo que estoy diciendo. Que ellos no aprendieron esto. Claro. ¿Sí? Cuando ven una caravana, ¿sí? Que venía de Gilad, ¿sí? De repente calculan el nuevo recorrido que van a hacer, como en Waze, ¿sí? Y lo ven y dicen, ¿sabes qué? En lugar de matarlo, vamos a venderlo, vamos a ver para dónde va, ¿sí? En esta obra tenemos a 5 protagonistas. Rubén, que actúa mucho, Shimón y Leví, ¿sí? Que ponen Lev, o sea, que ponen su corazón en ello, ¿sí? Yehuda y Yosef. Bien, en toda la historia de Yosef aquí, no se habla de otros más. ¿Dónde está Dan, Naftali, Gad, Asher, Isahar? Shimon y Levi la semana pasada, Y aquí todavía, y aquí todavía. sí. Son Son 5 hermanos más activos que el resto de los hermanos, ¿sí? Anachnu lo shomim milad. Del resto de los hermanos no escuchamos ni una palabra. Bien. Sobre el versículo que dice, Vayomerú, Ine va la Hanomot la Zeba. Jacob manda a Yosef a ver a sus hermanos y de repente le ven llegar de lejos y dijeron, he aquí el dueño de los sueños, el soñador que está viniendo. ¿Quién lo dijo? Dice Rashi. Dice que eran Shimón y Levi. Sí. ¿Por qué? Porque siempre que dice Bayomerú y Shelahib, le dijo uno al otro, eran Shimón y Levi, que estaban siempre juntos. Entonces, ¿quién es el que de repente ve a Yosef llegar y dice, por ahí viene? ¿Quiénes son? Shimón y Levi. De ellos nace todo. Pelea, ¿no? Sí. Sí. Pero antes de la historia de la venta de Yosef, ¿sí? Estos 5 hermanos, ¿sí? Shebichlal a Torah Mesaperet Lanu Alehem, eran Shomeda, Legabe, no tenemos ningún tipo de información sobre Isahar, Zebulun, Dan, Naftali y el resto. Tampoco Benjamín aparece en la historia. Bien, solamente después, al final. Reuben aparece mucho, con la historia de Bilhá, con las Dudaín, todo esto. Muy bien, eso es Bilhá.
Shimon y Leví con Shechem, ¿sí? Yehudá, vamos a tener toda una parte en la parasha de esta semana con Tamar, Yosef, por supuesto, ¿sí? Entonces tenemos que entender, antes de hablar de ellos, ¿sí? Shedibarnu alehem, ma olhim la'asot lanu Yehudá ve Yosef, uma lo yeholim la'asot lanu Shimon ve Leví. Es decir, tenemos que entender de estos 5 protagonistas que hemos dicho, ¿cuál es la diferencia entre los 3 que hemos dicho, Rubén, Shimon y Leví, y Yehudá y Yosef? Shimon, Y Leví. Yehuda y Yosef. Que Sheela Rishona, porque la primera pregunta por la cual tenemos que empezar todo es una pregunta básica. Nosotros a Rubén vemos que él quiere tomar el control de la situación de Yosef. Rubén. Vienen los hermanos y dicen, mira, ahí viene el soñador, Shimon y Leví, y se confabularon para matarlo. Vayomer Reuben, Ma Betza, Kina Aroque Tajinu. ¿Cómo puede ser que vamos a matar a nuestro hermano? Sí. Claro, tirémoslo al pozo. ¿Sí? Dice, ¿por qué? Porque quería después volver a salvarlo. Y llevárselo a papá y decir, mira papá, ¿te acuerdas que te enfadaste conmigo porque me comporté mal? Y sí, aquí está tu hijo Yosef, lo he salvado, lo he rescatado. Rubén busca ¿qué? Shlita, busca control, busca controlar la cosa, ¿sí? Para quitar la culpa, ¿sí? La culpa de lo que hizo con Claro. Cuando entra Yehuda en escena, Rubén quiere ser el actor principal, el protagonista. Nahel Tamatzav quiere controlar todo, dirigir todo, pero no lo consigue. Es más, al contrario, lo empeora todo, ¿sí? Bien, y dice, no le matemos, tirémosle al pozo. De repente, del pozo, él creyó que tenía todo controlado. Yosef estaba en el pozo. Ya está, voy a ir a buscarlo después. Y de repente, cuando vuelve al pozo, no está Yosef en el pozo. ¿Sí? ¿Tú creías que dominabas algo? ¿Tú creías que estabas controlando la cosa? ¿Creías que tenías el control de todo? Te equivocas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque a fin de cuentas, perfecto, nos va a decir Yosef. ¿Sabéis lo que va a decir Yosef después? Después de 30 años. ¿Qué va a decir Yosef? Yosef va a decir, no estéis tristes, no os enfadéis conmigo, porque Hashem es el que me puso ahí y el que me hizo llegar hasta aquí. ¿Qué es eso? Lo contrario del control. Es el bitajón. Bien, vamos a ver. Vamos a llegar a ello. Es decir, cuanto más trata de controlar Rubén, peor le sale. Bien, Abalama, Shimon, Leví, Yotzim, una. ¿Por qué Shimon y Leví salen de la imagen? Ellos fueron los que tomaron la responsabilidad antes. ¿Qué pasó? ¿Cuándo es antes? En Shechem. Ahora sí. ¿Qué pasó? Se hicieron responsables. Se hicieron responsables de su hermana. Sí, Fueron a buscarlo. pero ¿cómo tomaron la responsabilidad? No, pero se les fue de las manos. Se les fue de las manos. Una cosa es sacar a tu hermana de ahí y otra cosa Entonces, es... ¿qué? Dice, si tomamos aquí la responsabilidad, ¿qué va a pasar también? A saberlo cómo puede acabar la historia. ¿Bien? Rubén, Shimon y Leví trabajan en el sistema de culpa y control. Yehuda y Yosef también empiezan así. Una pregunta. No es que Shimon y Levi lo que Jacob le reprocha es la impulsividad de ellos. Ujú. Y eso es contrario al control. Son personas que tienen una parte, me parece. ¿Qué dijimos? Dijimos que cuando tú tratas de controlar tu instinto, finalmente, ¿qué pasa con el instinto? Te controla, explota, salta. Eso es lo que le está reprochando. ¿Sí? Que le jamás me jerotejem. ¿Sí? Vuestras herramientas de violencia, vuestras acciones son violentas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque son dos titanes, Shimon y Levi. ¿Y qué es lo primero que hace Yosef cuando bajan los hermanos a Egipto? Lo primero que hace Yosef. Sí. Cuando Yosef es virrey de Egipto y vienen todos los hijos de Jacob, o los que están,
y les dice, sois espías, ¿qué es lo que hace? Separa a Shimón de Leví, porque sabe que Shimón y Leví juntos son una bomba atómica. Bien, ok. Y en parte también veremos, no sé si veremos, pero porque forma parte de lo que Yosef trata de hacer, que es conseguir que tomen responsabilidad. ¿Sí? Responsabilidad se llama teshuvá también. ¿Sí? Para tomar responsabilidad tienes que hacer teshuvá. Entonces, ¿qué es lo que hace? Es separarlos. Bien, ok. Yehuda y Yosef. Estamos con Yehuda y Yosef. Muy bien. Ellos empiezan por el mismo camino, como cualquier persona. Todos empezamos en la culpa y la búsqueda de control. Pero pasan al otro sistema que se llama responsabilidad y confianza. Y así es como ellos actúan. Cada uno en su lugar. Y por eso es que de ahí vienen lo que se llaman los dos Mashiach. Mashiach ben Yosef y Mashiach ben David. Un Mashiach. ¿Qué significa Mashiach? Mashiach hu mi she'oved me'ashma ve'shlita l'achayut u'bitachon. Es aquel que pasa de la culpa y el control a la responsabilidad y la confianza. O sea que son dos ejemplos. Son dos ejemplos. Son dos parejas de hermanos que con dos funcionamientos Diferentes. diferentes, pero que uno vaya reparando el otro. O sea que Habla de Shimon y Levi, Shimon, Reuben Levi, y Yehuda Yehuda y y Yosef. Yosef. Yehuda y Yosef también tienen lo suyo. Empiezan. Empiezan. Sí. Entonces, ¿qué nos está diciendo? Que la diferencia es que de los 5, 3 se quedaron en el sistema de culpa y búsqueda de control y por eso no consiguieron sus objetivos. Y los 2 que sí cambiaron, ¿sí? Que entendieron que tenían que pasar a responsabilidad y confianza, entonces uno se convirtió en virrey de Egipto y el otro trajo al Mashiach, trajo a David Amelech. Bien. Rubén, desde el momento en el que ocurrió lo de Bilá, que movió la cama, etcétera, ¿sí? Trata de retomar el control de la situación. Rubén era el mejor, era el primogénito. Y finalmente, ¿quién fue el primogénito? Yehudá. ¿Por qué? Porque perdió la primogenitura. En las bendiciones que le dice Jacob a Rubén al final de su vida en Baijí, su padre, Yedaber y todo, le habla de esto, de esta cosa de la cama. Pero, sí, vamos a centrarnos ahora un momento en Yosef. ¿Cuál es la opinión de Rubén con respecto a Yosef? ¿Hay que venderlo o no hay que venderlo? ¿Él formaba parte de la decisión o no formaba parte de la decisión de la venta? Él es el que recomendó ponerlo en el pozo. Pero él, ¿por qué lo hizo? Para poder salvarlo después. Pero su padre no le recuerda esto cuando al final de su vida en Baijí. vale. A Rubén que le dice, eres presuroso como el agua, ¿sí? Y por eso moviste la cama de tu padre, etcétera. ¿A quién sí le recuerda que trató de ayudar en el tema de Yosef? A Yehuda. A Yehuda cuando lo bendice, le dice, Miteref beni alita, de ser taraf, devorado, salvaste a mi hijo, subiste del pozo a mi hijo. ¿Sí? Y Rubén no. O sea, Rubén también lo quería hacer. ¿Pero por qué? Por la culpa. ¿Sí? No por responsabilidad. Sí, sí. Bien. Para apaciguar su culpa. Pero también en Vallikash, la responsabilidad de Yehuda, la ves como salta para proteger. Ahora vamos a llegar ahí. ¿A quién? A Benjamín. Muy bien. Es más, cuando viene Rubén al pozo y ve que Yosef no está en el pozo, dice, ayer es de Nenu, el niño no está con nosotros, venía a Nanibá, ¿y ahora cómo voy a venir? ¿Cómo voy a ir a ver a papá? Es decir, ¿por qué le quería salvar? No quería salvar por Yosef,
No está tomando responsabilidad. Está buscando control. Y eso después ocurre, como dijiste en Parashat Vayigash, no en ese caso, pero no sé, creo que es en Miketz, más bien, que dice, Vayomeru Shelahib, se presentaron delante de Yosef, no sabían que era Yosef, ¿sí? Y de repente cuando salen todos con las alforjas, encuentran que está el dinero de vuelta, y, y vuelven y dice Yosef, sois espías, ¿sí? Y entonces, ¿qué dice? Vayomeru Shelahib, se dijeron uno al otro, Shimon y Levi, Abalashemim anachnu, pero somos culpables, Hashem, culpables. Somos culpables por nuestro hermano, que vimos su sufrimiento y que nos pedía clemencia. Yosef, no me tiréis al pozo, no me... ¿Sí? Y no fuimos capaces de tener compasión de él, no escuchamos. Por eso viene ahora todo este mal a nosotros. Vayan Rubén, le respondió Rubén, y les dijo, ¿acaso no os lo dije? ¿Acaso no os lo dije? No transgredáis contra el niño. Y no me habéis escuchado. Ahora también su sangre nos es reclamada. Y ellos no sabían que estaba escuchando Yosef porque había un traductor entre medias. ¿Sí? Es decir, ¿qué es lo que reclama Rubén? Soy culpable, es vuestra culpa. Yo traté de salvarlo. ¿Trataste de salvarlo? Tú querías salvarte a ti. ¿Sí? Pero que encontré un culpable. Y si encuentro un culpable, puedo tomar control. Decir, hice lo que pude. ¿De verdad? ¿Sí? Vamos a fijarnos un momento. Dice el Natziv en el Eamek Dabar, el libro se llama Eamek Dabar, ¿sí? Y trayendo el lenguaje de Rashi, que cada vez que está escrito Vayomeru y Shelahib, uno a su compañero, se refiere a Shimon y Levi. Y ellos ven que es de Mikach, She Yosef, Takaf, Yelach Beyesor et Shimon, y dice, y justamente lo entendemos por qué, porque después de que ocurrió esto, Yosef a quien encarceló a Shimon, para separarlo de Levi, como dijimos antes. Y también todo el mundo puso el dinero, los hermanos pusieron el dinero, todos en la alforja de Levi. Levi es el que se queda sin su media naranja, por así decirlo, sin su otra parte, sin Shimón. ¿Sí? Ahora, su argumento es sorprendente. ¿Sí? Hashemim anachnu, somos culpables. ¿Sí? ¿De qué sois culpables? Ellos no dicen que son culpables de vender al hermano. Solamente que no le prestaron atención cuando les estaba pidiendo clemencia. ¿Sí? Dice, Abalhem lo, Josrim Bahem, Meatzma, Meetzemaya, ellos no vuelven sobre el tema en sí. No hablan de que vendimos a nuestro hermano. Solamente que no le prestamos atención. ¿Sí? Ahora, que dijeron, vayamos y matémoslo, eso no son culpables. ¿Bien? Cuando Adam, Asham, Hu Afilu, Lo Joshev, Alamahut, cuando la persona es culpable, ni siquiera piensa en lo concreto de lo que ha hecho. ¿Sí? Dice, ok, algo he hecho. ¿Sí? Es muy general. Sobre las palabras de Reubén, y que le dijo Reubén, ¿acaso no os lo dije yo a vosotros? Dice también en la Tzif que Reubén aquí se dirigió a todos los hermanos, y no solamente a Shimon y Levi. Os lo dije. Y tú, Reubén, tú mismo, tú estabas ahí. Tú estabas en esa comisión que estaba decidiendo si matarlo o no. Ataíta Beat, ¿tú estabas de acuerdo con venderlo o no? ¿Sí? ¿Tú querías o no? ¿Qué hacemos con tu responsabilidad en todo esto? ¿Sí? Él la echa fuera. En la continuación de la parasha de Miketz, viene Rubén y le dice a su padre, dame a mí a Benjamín.
¿sí? Y mis 2 hijos te los dejo como garantía. ¿De verdad? ¿Ahora me estás diciendo? ¿Qué crees? ¿Que estás reparando algo? ¿Sí? Otra vez. Estás cargando la culpa a otro. Si yo fallo, no va a ser... la consecuencia no me viene a mí. Son mis hijos. ¿Sí? Es decir, no entendí nada. No busco responsabilidad. Busco control. Es la pared que se deshace y en vez de decir, ok, la desmonto y la construyo de nuevo, intento tapar y hacer algo así, ¿no? Sin embargo, Yehudá sí toma Harayut. ¿Sí? Vaya Yehudá, Batish Kenani, Ushmo Shua, Vaikajea, Vayabo Elea. Nos cuenta la Torah que Yehudá bajó, ¿sí? Y en la tierra de Canaán, de repente vio a una mujer kenaanita que se llamaba Shua y la tomó y se casó con ella. Aparte de Yehudá, el único que tomó una mujer kenaanita, ¿quién fue? Esab. No, una, 2. ¿Sí? Entonces, dice, perdón, me he perdido. No, perdón. Ayahid milvat Yehudá, Shelokeach Isha, Kihur Ra'aota, perdón, no es porque Nanita, ahora vamos a llegar a lo de Kenanita. El único que vio, que tomó una mujer para casarse con ella porque la vio, es decir, lo que le tiró el ojo, es Shimshon, Sansón, Dalila. ¿Sí? Que le pareció buena a sus ojos. Así escribe el Midrash. ¿Sí? Algo terrible. Dice, es como un perro. No, pero no dice Vayadota. Y la vio y la tomó. ¿Entiendes? A eso se refiere. Dice Mashale Kelev, esto es como un perro que vio un cadáver y no comió de él. Pasó después un león y comió. ¿Qué dice todo el mundo? Aquello que dejó el perro se comió el león. No es que el león se comió el cadáver. No, espérate, hombre. De la misma manera, Esav, ¿sí? Vio que malas eran las hijas de Kenan a los ojos de su padre. Y entonces, ¿y qué pasa? ¿Que Yehuda no sabía eso? ¿Y Yehuda no sabía que las hijas de Kenan no eran buenas para la familia de Jacob? De hecho, Abraham también. Amar a Kadosh Baruj Hu, dijo Kadosh Baruj Hu, Tamut hi veyamutu baneja, que muera ella, que mueran sus hijos, y no traerá al Mashiach de una Kenaanita. ¿Sí? Y entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué no fue así? Dice, Vayaker Yehuda. Reconoció Rey Yehuda. Vayomer Tzadekamimen. Y dijo, ella es más justa que yo. ¿Cuál es la diferencia entre Rubén y Yehuda? Rubén coge y dice, si yo me equivoco, paga otro. Y él dice, no, ella tiene más razón que yo. Tomo responsabilidad de mi error. Trae así, dice, y Me'uberet, ella está embarazada. Y nuestros sabios enseñaron de aquí que salió una voz del cielo que dijo, Mimeni, Umeiti y Altsua de Barim. De mí y, o sea, de mí y de mí. Y conmigo salieron estas cosas. Es decir, el hecho de que Tamar quedó embarazada de Yehudá, etcétera, etcétera, y que ahora está embarazada de... ¿Sí? Hashem dijo, yo lo hice. Yo lo traje aquí al mundo. Yo moví las piezas. Vayaker reconoció que no hay shelita,
no hay control. Las cosas vienen de Hashem. Pero hay algo que no entiendo. Si Yehuda reconoce que la persona, esta mujer, es mejor persona que él, a pesar de ser canaanita. Ok, no es una cuestión de... No es una cuestión de o sea, el tema de la mujer canaanita quiere decir que Esav, cuando ve que las hijas de Canaán son malas para los ojos de su padre, Pues no, esta le no las vale suelta, coja una más. ¿Por qué? mejor. Porque si ve que está mal, tiene culpa, y entonces para tratar de ganar control, ¿qué hace? Dice, voy a hacer lo que parece bien, pero no abandono lo que está mal. ¿Sí? Sin embargo, Yehudá, ¿sí? Ve a la mujer, la toma, se casa con ella, es canaanita, y cuando finalmente, de repente le dice, Vayaker, reconoce. ¿Qué reconoce? Que lo hizo mal, ¿sí? Ok. Pero, Tzadeka mimeni, ¿sí? Dios le dice, no, pero esto viene de mí. O sea que es por su humildad. Mimeni. Es decir, Ken, Zea la Harayut. Esto es la responsabilidad. Ahora, Yehudá, baja de tu grandeza y empieza a reparar. Bien. El segundo héroe de o protagonista, ¿sí? Que realmente casi no deberíamos ni hablar, o sea, no. ¿Qué podemos decir de él? Por así decir, Yosef, ¿sí? Es el que antes traía Dibat Rael Abihem, se chivaba de lo que hacían sus hermanos, ¿sí? Sí, le abdió. Yo nunca me chivé. Y al final, ¿cómo acaba Yosef? ¿Sí? Lo atem shelachtem oti hena. No me habéis mandado vosotros aquí a Egipto. Fue Dios. Hazaku Baruch que me habéis vendido. Bravo por haberme vendido. Realmente lo habéis hecho perfecto. ¿Sí? Yo os voy a Jalkel, yo os voy a sustentar y a vuestros hijos. Y la Adai, conmigo no tiene que ver. Elohim ya lo amparó. Es Dios el que va a responder a los sueños del faraón. ¿Sí? Qué pena, ¿no? Que él estaba atrapado así en Egipto. ¿Qué hubiese sido si Yosef hubiese estado ahí con sus hermanos y les hubiese traído toda esa jarayut y ¿sí? Les hubiese ayudado a transitar ese proceso? Pero si Yosef no hubiese estado en Egipto, ¿sí? No hubiesen ido los Solamente porque Yosef estuvo en Egipto es que pudo pasar de la culpa y de la búsqueda de control a anularse, anular el control, anular la culpa y solamente tomar responsabilidad y, y, y confianza en Hashem. Bien, cuando hablamos del instinto, etcétera, Yosef, ¿sí? Cuando no hay nadie que pase una prueba más dura con su instinto que Yosef, con la mujer de Potifar. Es más, cayó, pero dice que vio a su padre que, ¿sí? Es una prueba que nadie la puede superar, solamente Yosef. ¿Por qué? Porque toma responsabilidad y sabe que todo está en manos de Hashem. Bueno, no está muy, hemos partido de un punto muy lejano, ¿sí? Y hemos acabado en nuestra parashá, pero como dijimos, no es algo fácil, no es algo no es algo instantáneo, es algo que puede llevar toda una vida, pero cuando uno toma conciencia de ello, entonces cambia completamente la visión de la vida y entonces es cuando realmente se puede crecer y se puede empezar a construir. ¿Bien? Pasar de la culpa y la búsqueda de control a la responsabilidad de nuestras acciones y a ponernos en manos de Akadosh Baruj Hu. Este es nuestro shiur de esta semana. Shabbat Shalom. Lo maravilloso es ver que